Si el tiempo pasa para todos, pasa para papá y mamá, pero también pasa para uno. Uno ya no es ese jovencito, ahora ya es un adulto, tiene otras responsabilidades y las tareas de cuidado. Por eso yo decía, queramos o no, las limitaciones, el paso del tiempo nos ponen, digamos, de frente con situaciones que queramos verlas o no, en algún momento nos vamos a tener que sentar a charlarlas, ¿no? Finalmente llegó el día, el podcast que veníamos anunciando, en el que venimos trabajando, se va a dar, así que bienvenidos todos. El día de hoy, como saben, la CATAI tiene como lema "Te cuidamos", así que el día de hoy el tema va a tratar sobre cuidados. El día de hoy tenemos acá a nuestro lado a la licenciada Florencia Antequera, licenciada en Psicología de la Universidad Católica, psicogerontóloga de la Universidad de Maimónides y doctoranda en psicología en la Universidad Católica. Bienvenida, Florencia. Creo que nos conocemos hace algún tiempo, venimos trabajando un montón. Es la persona a la que yo derivo todas las personas con las que trabajo, así que Mm, en confianza podemos charlar frente a un café ujú. y poder hablar de este tema tan importante para todos. Gracias, Cris, Bienvenida, Florencia. por la invitación. Me parece que el tema de cuidados convoca y muchísimo y todavía hace falta trabajar mucho más para difundir esta información. Creo que es necesario. Así que bueno, aquí estamos. Comenzamos. Ujú, Bueno, dentro de las situaciones que más uno ve en la práctica como médico en relación a la geriatría, es el tema del cuidado. Y uno de los escenarios habituales en esta situación suele ser el paciente que te llama, bien, a la madrugada, a horarios de la noche, por alguna situación que pasó en domicilio. Ejemplo, mi mamá me cuenta que mi padre se cayó, tengo a mi hijo enfermo, ¿qué hago? ujú, ¿A quién atiendo primero? ¿Cómo va a seguir mi vida en esta situación? Qué difícil. Así que bueno, yo creo que en tu caso como psicogerontóloga debes ver muchos de estos temas. Creo que es un tema que en la geriatría es habitual verlo, tratarlo, y creo que el mm, abordaje integral es lo que termina ayudando mucho a poder brindar calidad en los cuidados y sobre todo dar tranquilidad a estas familias que están en una situación de desborde. ujú, Si bien es cierto, no hay términos que uno pueda usar médicos en relación a esto, hay metáforas que se han hecho, como por ejemplo la generación sándwich o ujú, el hijo bastón. ¿Bien? Que ujú, me parece que es importante pensar en estos temas hoy y poder charlar un poco sobre cuáles son las adaptaciones psicológicas de las familias, qué es lo que va pasando a la persona que enfrenta estas situaciones y cómo poder ujú. ir de a poco abordándolas. Ujú. Bueno, me parece algo re interesante, como vos decías en tu ejemplo. Tenemos como a este hijo, ¿no? Podemos pensar en la metáfora de generación sándwich, ¿no? ¿Por qué sándwich? Porque justamente está como apretado, ¿no? O tironeado entre las demandas y necesidades de ese papá o de esa mamá que ya están más grandes, que están necesitando otro tipo de acompañamiento, otro tipo de cuidados, ¿no? Y también las demandas que también implica la crianza de los hijos, ¿no? Me parece que ahí, justo en el ejemplo que vos planteabas, muchos hijos muchas veces se plantean en a quién ayudo primero, ¿no? Y quizás no sé si es el posicionamiento como más adecuado, ¿no? Sino en poder reorganizar esa tarea de cuidado. ¿Sí? Porque tanto ese papá o esa mamá que ahora están cambiando, que ya están más grandes, que tienen otras necesidades, requieren de nuestra atención, de nuestro acompañamiento, de nuestro tiempo, ¿no? Pero también nuestros hijos, ¿no? En pleno momento de crianza. Acá me parece que de los grandes desafíos que tenemos como hijos, ¿no? Y estando como en propio de esta generación sándwich, ¿no? Es cómo reorganizamos el tiempo, para poder en algún punto también dar respuesta a uno u otro y también en esa dinámica poder ir encontrando momentos para el propio disfrute personal y para los propios proyectos. Lo que pasa es que creo que en esa balanza nunca es tan fácil como justamente balancear entre una cosa
y la otra, ¿no? Es interesante cómo, digamos, hoy se tratan estos temas, temas que antes la verdad que nadie se los planteaba. Muchas veces vienen familias que sufrieron un montón de esta situación. Y bueno, y detrás también de que cada vez la gente envejece más, Ujú, digamos, tiene más años. ujú, Y estas situaciones obviamente hacen que psicológicamente, me imagino, eso nos contarás tú, obviamente que uno como hijo empieza a ver la fragilidad de los padres o de ujú, nuestros padres y empieza a plantearse también, y hay cambios psicológicos en relación a la fragilidad que empiezan a ver, o a tener ujú, nuestros padres, de cómo yo voy a empezar a afrontar el ciclo vital de una persona, porque uno está acostumbrado a siempre hablar de la vida, siempre hablar de ujú, la salud, pero nunca está acostumbrado a hablar de mi padre empieza a estar frágil, mi padre empieza a estar enfermo, bien, ujú, empieza a requerir un cuidado. ¿Qué pasa en esos hijos o cómo mm, generalmente psicológicamente uno se ujú. enfrenta a esta nueva dinámica? Exacto. Uno empieza a ver a ese papá o esa mamá que quizás eran los que antes, a los que siempre acudía primero para que puedan ayudarme a resolver tal situación, o si estaba en apuros, mamá o papá, ¿no? Y ahora el paso del tiempo va marcando un poco esto, ¿no? Que empiezan a modificarse como esas expectativas en la relación con mamá o papá, ¿no? Creo que por un lado es esto, va modificándose en esa transición esa imagen que vamos teniendo de esos papás, a los que quizás en el mejor de los casos siempre acudíamos para que nos ayuden a resolver una situación y ahora un poco empieza del otro lado, la pelota empieza a venir pero del otro lado, ¿no? En donde son ellos los que demandan más tiempo, más cuidado, más, más esfuerzo o mayor presencia, ¿no? Entonces es toda una transformación y un proceso interno que vamos teniendo como hijos, ¿no? De ir modificando esa imagen que vamos teniendo, esa imagen interna que vamos teniendo de esos papás. Puede muchas veces surgir la pregunta de si quizás ahora que mis papás empiezan a necesitar más cuidados, me voy como transformando en una especie de papá o mamá de mi propio padre, ¿no? ¿Será que se empiezan como a invertir los roles y ahora soy yo esa mamá o papá de mis propios padres, ¿no? Como cuando éramos nosotros chicos. Y acá me parece importante siempre resaltar que de cuidar que cada uno cumpla, ¿no? Como con su propio rol. Los padres, el paso del tiempo nos va poniendo desafíos, siempre. Las limitaciones van apareciendo a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que llega un momento en donde ya no podemos mirar para otro lado, esa fragilidad empieza a hacerse cada vez más evidente, la necesidad de más apoyo, ¿no? Se hace como más presente y hay que prestarle atención, ¿no? Pero me parece que lo que se va modificando no es que se inviertan los roles, ¿no? Sino que se van modificando qué expectativas voy teniendo de esa mamá o de ese papá. Y no es fácil, porque pasar de ser siempre, bueno, tengo un problema, papá lo resuelve, ¿no? Uy, en tal tema le preguntaría a mi mamá a ver qué opina. Y por ahí mamá ya no puede, o ya no puede como antes. Y entonces, ¿no? Por ahí es que puede, pero puede distinto. O para poder hacerlo necesito acompañarla un poco más. Entonces me parece que ahí también el desafío es cómo nos reorganizamos los adultos, ¿no? Para poder acompañar a este papá o mamá ya mayor, ¿m? Y dedicarle el tiempo que por ahí merece para algunas cosas. Ahí es como un gran trabajo, ¿no? A nivel interno, a nivel psíquico, decimos, de poder ir dándole un lugar a esta imagen que va cambiando de papá o mamá, ¿no? Y que es un papá que empieza a necesitar más y que no es fácil porque a veces implica que tengamos que poner mucho más el tiempo, mucho el cuerpo, ¿no? Y a veces puede que aparezca esto, que hay poco tiempo también para el disfrute de los propios espacios personales. No es fácil, tampoco hay una receta, ¿no? Pero me parece que esto es importante como marcarlo. Y también que en el cuidado va apareciendo mucho
de lo que fue la historia en ese vínculo, con esa mamá y con ese papá, ¿no? En el mejor de los casos, digo yo, cuando esa relación fue una linda relación, donde hubo un ida y vuelta, donde hubo una cuestión de cuidado, ¿no? Cuando éramos chicos, pero no siempre es el mismo escenario para todos, ¿no? Realmente hay historias de vínculos muy difíciles y que cuando ese papá y esa mamá ya son más grandes y empiezan a necesitar cuidados, muchas veces no hay esa devolución del otro lado. Entonces uno podría replantearse y decir, bueno, ¿qué pasó en esa historia? ¿Qué pasó en esa relación entre ese hijo y esa madre o ese padre? ¿Y por qué ese hijo por ahí no se muestra lo suficientemente disponible o tal cual ese papá o mamá está esperando? ¿No? Hay mucho de esa historia para rever, para trabajar, y desde la psicogerontología, desde la geriatría también, se piensa mucho en eso, ¿no? Porque hay toda una dinámica familiar que empieza a modificarse para darle lugar a esos cuidados. Entonces, cómo también trabajar con esas familias. Uno no trabaja solamente con la persona mayor, uno trabaja con la familia también para reacomodar un poco esas dinámicas, sin que terminen sobrecargando siempre a uno, que ahora si querés después podemos pasar, ese es como otro capítulo, Ujú. ¿no? De todo esto por lo del hijo bastón que vos ibas diciendo Desde ya. antes, pero digo, hay que repensar mucho de la historia, porque la tarea del cuidado puede reactivar conflictos previos en esa historia que no han quedado resueltos, o que por ahí, che, esto sabemos que pasa, pero no lo hablamos. Y no lo hablamos y el tiempo pasa para todos, pasa para papá y mamá, pero también pasa para uno. Uno ya no es ese jovencito. Ahora ya es un adulto, tiene otras responsabilidades y las tareas de cuidado, por eso yo decía, queramos o no, las limitaciones, el paso del tiempo nos ponen, digamos, de frente Mm. con situaciones que queramos verlas o no, en algún momento nos vamos a tener que sentar a charlarlas, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo un poco sobre esto, cómo repensar y trabajar con la familia para que ese posicionamiento de esos hijos ya adultos em, puedan posicionarse para abordar las tareas de cuidado, pero no desde la culpa o no desde la revancha. ¿Qué estoy Mm. pensando en esto? Ah, bueno, si vos antes no estuviste, ¿por qué tengo que estar yo ahora para vos? Exacto. ¿No? Y bueno, uno diría, uy, qué mal hijo, uy, ¿por qué dice esto? Pero hay que ver, hay que trabajar con esa familia, ¿no? Por supuesto, para que el cuidado pueda estar la mejor calidad de vida que se le pueda dar a esa persona mayor, pero nunca olvidándonos que el cuidado está inscripto en una historia familiar también. También pensando mucho en esto de que todavía seguimos y en Argentina todavía está muy puesto también el cuidado en la familia, en lo que es el cuidador informal. Exacto. Eso es una realidad y también creo yo que esta cuestión del aumento de la expectativa de vida, de la longevidad, va creciendo a un ritmo tan acelerado que tenemos que ir dando respuestas, ¿no? Como que vamos un poquitito atrás todavía, ¿no? Desde ya. Es como, bueno, tiene muchas aristas por donde podemos pensar este tema del cuidado. Y más allá también, digamos, porque a veces entra el otro tema, ¿Cuál? el que hablabas de que el hijo se empieza a transformar en el padre. Ujú, Y ese tema detrás trae consigo alguna situación que se habla mucho en geriatría que tiene que ver con la infantilización del adulto, la ujú, persona mayor. ujú, Y que creo que uno tiene que entender lo que decías, la persona mayor tiene una historia, no es un niño, ¿bien? Creo que y esto no me dejas mentir, creo, ujú. pero en realidad en las personas mayores también hay situaciones en donde ciertos aspectos psicológicos que les sirvieron para, digamos, haber sobrevivido a ciertas situaciones, terminan Ujú, generándose rasgos de la personalidad que terminan siendo más fuertes en las personas mayores, más exacto. rigidez en la estructura del pensamiento y Ujú, hace que también hayan más choques, más exacto. situaciones de conflicto, que muchas veces uno dice, sí, mi papá lo voy a cuidar, pero cuando uno ya se empieza a enfrentar a estos choques de que una persona que era independiente empieza a transformarse en una persona dependiente, no quiero usar esto, no quiero usar el andador, no quiero usar el bastón, no quiero que entre nadie a mi casa para que me cuide. Ujú, Son cosas que la persona empieza a lidiar
y estos choques empiezan a agotar también al hijo que Ujú, cuida o a la ujú, familia que cuida. Y creo que eso también implica el desgaste que puede llegar a tener la familia también ujú. que está cuidando. Yo creo que acá justamente hay como dos aristas desde las cuales podemos pensar este tema, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con esta cuestión cuando empiezo a percibir que mi papá o mi mamá empiezan a necesitar más ayuda. Muchas veces son los hijos que a veces intervenimos no desde la mala intención, sino con el objeto de resolver, ¿no? Resolver, bueno, papá, mamá, ya te saqué tal turno médico con tal profesional, o bueno, hay que ir a hacer tal o cual consulta, o bueno, ¿por qué no ponemos a una persona en casa para que te pueda ayudar de tal hora a tal hora, que yo no estoy o por ahí estoy trabajando, me quedo más tranquilo porque, ¿no? En algunas situaciones, si esos padres aceptan, ¿no? Em, digamos, vía libre para la decisión que ha tomado el hijo, pero cuando no, esto suele traer mucha tensión, ¿no? Nosotros solemos pensar en lo que es el término del paternalismo, ¿no? A estas actitudes que desde la buena voluntad muchas veces de los hijos se busca como resolver o tomar decisiones en detrimento muchas veces de esa capacidad de autonomía que todavía la persona mayor tiene, ¿no? Papá o mamá que aún está en capacidad para poder decidir, para poder tomar decisiones, ¿no? Muchas veces como hijos tendemos a, por ahí, decidir antes de tiempo, ¿no? Y me parece que el tema del paternalismo es algo como a considerar. Pero también está la otra arista de esto que vos decías, ¿no? Siempre el cuidado está inserto en una historia. Por eso me enojo tanto cuando a veces se tiende con esta frase de los grandes son como los chicos, ¿no? Son como niños, no son como niños. Hay una historia detrás construida, hay muchísima experiencia, vivencias detrás, muchos años de recorrido y dista muchísimo de lo que es un niño, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, entiendo que se utiliza esa frase como para equiparar esa cuestión como de necesidad de cuidado y de mayor dependencia, ¿no? Pero es un grave error. Pero es verdad que también el tema del cuidado hay que asumirlo, no solamente pensando en el contexto de esa familia, sino de la historia de esa persona, de cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cómo ha sido su vida, a qué está acostumbrado. Cuando somos más grandes es más difícil a veces desarmar hábitos o formas de comportarse, porque hay cuestiones que están inscriptas en la personalidad de ese otro. Entonces, ¿cómo vas desarmando? A veces tenés, en el mejor de los casos, pacientes o sí, o los padres de estos adultos que a veces consultan, ¿no? Que son más permeables a usar un bastón, a apoyarse más en otros, a decir, no puedo, ¿me das una mano? Pero a veces tenemos otra situación, otro escenario en donde por ahí pedir un bastón es impensable, ¿no? ¿Cómo yo voy a usar un bastón, un andador, un audífono? No, 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 no. Y vos ves que la persona por ahí no está pudiendo, ¿no? Pero eso está inscripto en una historia y aparecen estas rigideces de las cuales vos hablabas y que son las personas más difíciles con las cuales poder trabajar, ¿no? Hay mucho detrás del yo, del yo puedo todo, ¿no? Y creo que justamente el envejecimiento nos lleva a poder situarnos, a que es un gran trabajo cómo nos posicionamos frente a los límites, porque el límite va a aparecer siempre, a lo largo de toda la vida aparece. Lo que pasa es que cuando somos más jóvenes, por ahí tenemos más cintura, o por ahí aunque lo vemos, medio que vamos haciéndonos, ¿no? Como que no pasa nada, pero llega un punto en donde la vida nos obliga a prestar especial atención a ese límite, a ese ya no puedo, a ese dolor de rodilla que no desaparece tan rápido, ¿no? Esa sensación nueva en el cuerpo de malestar que no se va con tomarme una pastilla, supongamos, ¿sí? Donde, bueno, es necesario como pensar estas limitaciones desde otro lado, ¿no? Desde un lado más humano, que a todos nos va a pasar. Lo que pasa es que a veces no siempre es tan fácil permitir pensarnos
vulnerables. Ese es como de los grandes desafíos que también va teniendo el paso del tiempo. Y Es yo creo que así. acá dentro de esta conversación entra también un poco el tema de eh, cuáles son los límites o hasta Ujú, dónde yo como hijo puedo cuidar y hasta cuándo entro en una situación de invadir a mi padre o mi madre en esta parte del cuidado. ujú, Y digo, a veces también uno, el hijo, ujú. tiene un rol que a veces, digamos, puede terminar siendo invasivo dentro del cuidado a un punto en el que termina generando esa situación de querer uno cuidar, llega una situación de ser invasivo. Y Exacto. ese ser invasivo termina en una condición en la que empiezan los conflictos y llegado el caso, porque a veces es tan difícil la situación en la casa, porque Ujú, esta idea de que yo te invado es, entra una persona en la casa, la familia, la madre, el padre se enojan, ujú, terminan generando, echando a todas las personas que están cuidando en casa y ujú. terminan entrando en una situación compleja que es, ¿y ahora qué? Exacto. Y ¿Ves? ahora qué tiene que ver con casa, no sé si es el mejor lugar. Ujú, Y exacto. empezamos a entrar en la situación de la institucionalización en residencias de personas mayores. Ujú, Entonces, me parece que toda esta línea de tiempo, ¿viste? Es una cosa que muchas veces termina en culpa, porque nuestra sociedad, nuestra cultura, sobre todo en Latinoamérica, ujú, tiene que ver con una cultura en donde nosotros en pos del amor ujú, preferimos sufrir antes que entregarlo a una residencia ujú, geriátrica o a un, no sé, o a sentir culpa si lo hacemos. ujú, Entonces empieza a ver esta situación y yo digo, bueno, es tan difícil que uno como que empieza a pensar y en las charlas que tiene con familias, con todos, es hasta dónde invado, hasta dónde yo puedo entrar y ujú, cómo yo puedo llegar a hacer que esto sea lo menos conflictivo posible. Entonces, ujú, yo no sé si hay herramientas que usas tú desde el punto de vista de la psicogeriatría para poder ujú, ayudar a estas personas que están, o a estos hijos sobre todo, ujú, porque inicialmente me parece que hay signos de alarma que te hacen pensar en que la relación ujú, está tan conflictiva y que tú como profesional tienes que darte cuenta rápido de cuáles ujú, son esos síntomas que sufre la persona que cuida y ujú, dónde ponernos el momento en donde decir, mira, el cuidado va a ser de esta situación o hasta este momento y lo ujú, demás es invasión. ujú, Entonces yo no sé si hay alguna forma de darte cuenta hasta cuándo uno trata de ayudar desde el punto de vista del cuidado y cuándo empiezo a invadir a la persona. Bueno, por eso me parece que está bueno como retomar esto que yo te decía antes, ¿no? Del concepto de paternalismo, ¿no? Cuando muchas veces tiendo como, bueno, ya le organicé prácticamente a mi papá o mi mamá toda la semana, qué es lo que tiene que hacer, quién va a venir a ayudarlo para tal tarea o quién, y por ahí la persona mayor no tiene ni idea de quién va a ir a la casa, de que el martes por ahí tiene turno con el cardiólogo y que se tiene que atender con tal médico. Por ahí la persona ni siquiera eligió el profesional con el que se va a atender, Atender. ¿no? Mm, Entonces, todas estas situaciones, y que repito, no viene desde una necesidad, perdón, viene desde el deseo en sí de los hijos, de lo mejor para esos padres, ¿no? Pero muchas veces pasa esto, se genera mucha situación de tensión entre ese papá y ese hijo porque parece esto, como ese el padre se convierte como ese chiquito que cumple con lo que su papá le está diciendo, ¿sí? No sé si se entiende bien la metáfora ahí, pero bueno, me parece que eso es como un punto, pero también vemos esto, a hijos que muchas veces con ese afán de cuidar, de estar atentos, de registrar cada cuestión ligada con ese cuidado de mamá o papá, ¿no? Se presenta esta situación de lo que es la sobrecarga del mm, cuidador, ¿no? Una cuestión que muchas veces tiene esto y que tiende a ocurrirle también al cuidador informal, tiene que ver porque no hay herramientas o la formación adecuada muchas veces para llevar adelante el cuidado de esa persona ya mayor, ¿sí? Uno lo hace, como vos decías, como desde el amor o desde ese afán de querer ayudar a ese otro, pero también es verdad que para muchas cuestiones hay que tener cierta información, cierta formación que el familiar no suele a veces tenerla.
¿no? Esta es una realidad. Por otro lado, creo que hay algo de la historia con ese otro que se pone siempre en juego, y ahí es cuando aparece la culpa. El que siempre estuvo para mí, el que siempre era tan importante, el que siempre supo tal cosa, ¿sí? Me lo dio ¿Cómo todo. me lo dio todo? ¿Cómo yo ahora no voy a resignar un poco de mi tiempo? ¿No? A veces no se resigna solo tiempo, se resignan muchas otras cuestiones en la vida de la persona, ¿no? El tiempo, una de ellas, pero creo que ahí es como cuando uno empieza a entrar en esa disyuntiva y uno ve a ese hijo, vamos a poner la imagen del hijo, pero podría ser un sobrino, podría ser un nieto, no importa, Un ¿sí? sobrino, porque a Exacto, veces pasa mucho también hoy por hoy que hubo gente que no tuvo hijos y que el exacto. sobrino Queda a cargo de ese queda a cargo de sobrino. eso, claro, y que a su Exacto, vez el sobrino tiene a su mamá y que a veces queda en exacto, una disyuntiva de 2 personas mayores y esa persona empieza a tener una situación. Y exacto. creo que eso es importante, ya Sí, que entramos al tema, porque ahí vamos entramos un ahí. poco a Sí, lo que es el hijo bastón exacto. o el sobrino bastón. Exacto, que es O el esa persona que pareciera que cumple todas las funciones en uno. Es el que te resuelve los trámites, el que va a hacer las compras, es el que te escucha cuando estás mal, es el que te explica algo que no entendés del celular, es el que llama a los médicos y coordina todo y te arregla te ordena el pastillero, por ejemplo, ¿no? Es el que está en todo. Y a la vez, por supuesto, tironeado o con sus propias responsabilidades, ¿no? Entonces uno lo que empieza a ver es que es un estado tal de agotamiento en esa persona en donde repercute en todas las esferas de su vida. En el plano de lo físico, está sumamente agotada esa persona, duerme mal, no descansa bien. A nivel psicológico puede que esté hiper irritable, poco paciente, ¿no? Como con ciertas explosiones o por momentos un tanto más impulsivo y uno dice, pero ¿cómo? Si él no era así, ella no era así, era más, era una dulce, era muy paciente, ¿qué pasó? Y bueno, el nivel de sobrecarga va llevando un punto, ¿no? En que, bueno, incluso por más amor que uno tenga para con ese familiar, ¿no? A veces hacen falta otros recursos, ayuda de profesionales, más información respecto a un tema, cómo procedo si a mi papá o mi mamá le falta tal o cual cosa, ¿a quién llamo? ¿Llamo a la emergencia? ¿Consulto con el médico de cabecera? ¿Qué hago? ¿Cómo discrimino cuando es o no una emergencia? Y a veces esos recursos no están. ¿No? Por supuesto, todo esto atravesado y contextualizado por lo socioeconómico, ¿no? Que siempre implica el acceso a servicios, a información, a profesionales, ¿no? La esfera de lo social está sumamente afectado en ese cuidador o en ese familiar que ahora decíamos recién, como en ese hijo bastón que resuelve todo, ¿no? La esfera de lo social, uno ve que esa persona va como teniendo menos tiempo dedicado a otros vínculos por fuera del cuidado, ¿no? Y empieza a repercutir en otras esferas donde también va teniendo tensión, ¿no? Entonces me parece que esa es como de los grandes signos de alarma, ¿no? Cuando uno ve a esos hijos, barra sobrinos, barra nietos, no importa, pero que están tan absortos en lo discursivo, ¿no? En esa cuestión del cuidado que pareciera que tampoco hay lugar para otras cuestiones, para actividades de ocio, de disfrute, del trabajo, de otros vínculos por fuera del cuidado, ¿no? Y creo que llega al punto también de lo que uno escucha en el día a día en la profesión, de gente que hasta desea a veces, digamos, en personas que ya tienen demencias avanzadas severas, de cuándo se lleva Dios Ujú, a mi familiar, ujú. porque ya no doy más con el cuidado. Porque es un nivel de sobrecarga y a veces uno podría pensar en la solución de la institucionalización. Otras veces uno podría decir, bueno, por ahí pensar en una solución intermedia y pensar en cuidadores formales que estén formados en la tarea de cuidado, que todo eso conlleva desafíos diferentes, ¿no? Pero tenemos una realidad, y sobre todo acá en la Argentina, que tiene que ver con una cuestión de contexto. A veces están las ganas, está la decisión tomada, pero a veces no está el recurso desde lo económico, Desde ¿no? ya. Entonces,
Por eso vuelvo a esta cuestión de cuando uno piensa, digamos, desde la psicogerontología, cómo es el trabajo, no trabajamos nada más con la persona mayor, tenemos que pensar con toda esa estructura y dinámica familiar y también pensando con qué recursos cuenta ese paciente, ¿no? Y si no, por ahí la indicación más adecuada es trabajar con ese hijo que por ahí está sumamente sobrecargado y empezar a pensar en la construcción de redes, ¿no? De redes. Esto es un gran cambio, no solo Ujú, para la persona mayor, sino también para ese hijo que por ahí no puede pensar en delegar esa tarea de cuidado a un otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se empiezan a pensar en otros escenarios, en otras personas, en otras actividades, ¿no? Pero en las cuales ese hijo también pueda apoyarse. ¿M? Que pueda apoyarse en amigos o por ahí en otro familiar que pueda contribuir a redistribuir esa tarea de cuidado, que no es fácil. Vuelvo con esto, se pone en juego también esa personalidad, cuestiones de la historia de esa persona. En el mejor de los casos, si la persona es más flexible, vamos a decir así, puede mostrarse más permeable a entender que es vulnerable en algunas cuestiones, que para algunas cosas necesita de ciertos cuidados, de cierto apoyo, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Y si por lo contrario pedir ayuda implica que no puedo nada o que soy un desastre o que como yo que siempre podía todo solo, ahora necesito apoyarme en un bastón para caminar, que es de las primeras cosas que aprendemos en la vida? ¿Cómo que ahora necesito que me ayuden a higienizarme? Que es de las primeras cosas que aprendemos también. ujú. Entonces, nuevamente, hay como nuevos replanteos que la persona mayor se va haciendo, que el resto de la familia se va haciendo, de cómo me posiciono frente a este tío, a esta abuela, a esta mamá, ¿no? Que ahora es diferente, que antes podía y hacía todo y ahora no está pudiendo. ¿Cómo lo acompaño en todo eso? ¿No? Entonces, respetar la historia de ese otro, los gustos, los intereses, ¿no? En la medida en la que todo eso también sea posible, ¿no? Me parece que también es un camino. A mí me hizo pensar mucho lo que acabas de decir porque digo, Sí. uno muchas veces como joven Ujú, no trabaja mucho desde el punto de vista de construir redes. ujú, A veces la sociedad te lleva a un punto en el que dices, bueno, yo tengo que ir de acá a mi casa, de mi casa al trabajo, del trabajo, y digo, uno mirando estas ujú, perspectivas, porque digo, hoy cada vez menos familias tienen hijos, muchas personas van a decidir, bien, no tener hijos ujú. a futuro, ¿Y qué pasa bien, con esas ¿y qué va a personas? pasar con nosotros, los jóvenes? Bueno, no me incluyo porque tengo una hija, pero digo, hay muchas personas que no van a tener hijos y que deciden esto de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando envejezco? Y creo que esta parte me hizo pensar mucho porque digo, hoy la sociedad está cambiando a Sí. niveles importantes. Creo que hoy la estructura se sostiene porque estas personas, la mayoría llegó a tener un hijo por lo menos, Ujú, pero hoy la soledad crece, las sí. estructuras sociales van rompiendo Ujú, récords de soledad, sí. más cuidado, Ujú, más situaciones. Entonces digo, creo que estos temas a mí me llevan a replantearme gerontológicamente a, ujú. como jóvenes, cómo replanteamos nuestra sociedad, cómo replanteamos nuestros propios cuidados. Creo que va a ser un tema que vamos a charlar en otro podcast, Sí. que tiene que ver con esto. Si Ujú, podemos nosotros replantearnos nuestro envejecimiento desde hoy para poder llegar a situaciones donde entendamos mejor este ciclo, donde entendamos mejor estas estructuras. Así que la verdad que es muy importante. Creo que el poder haber charlado, organizado, preparado esto, a mí me llegó ujú. de fondo y digo, bueno, tengo que empezar a prepararme para en algún Sí. momento. Es Mm, muy difícil, la verdad es que es mm. difícil, pero digo, en algún momento va a llegar y tenemos que pensarlo por lo menos. Exacto, porque si además, si nosotros vamos a los informes, ¿no? En los últimos años de lo que es la Organización Mundial de la Salud o la CEPAL, por ejemplo, vamos transicionando de lo que es
vamos teniendo una transformación demográfica, ¿no? En donde pasamos de gráficos más piramidales, ¿no? A gráficos más rectangulares. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay cada vez menos natalidad, pero hay más longevidad. Entonces, los datos es algo objetivo. A partir de ahí, ¿cómo nos posicionamos? Cuando somos más jóvenes es más difícil proyectarnos a más grandes, cómo vamos a afrontar, no sé, las dificultades o los desafíos propios que tiene el envejecimiento, cómo me voy a pensar o cómo me pienso yo en mis 85 años. Es muy difícil. Preguntarle a un chico de 20 que se piense a sus 90. Muy difícil, ¿no? Pero sabemos por este acelerado crecimiento en el número de personas mayores que esta cuestión del fenómeno de la longevidad vino para quedarse y hay que poder dar respuesta en algún punto. ¿Qué sí podemos hacer? Por un lado, como profesionales de la salud, seguir formándonos, ¿sí? Para poder dar respuesta a estos fenómenos. También creo que también es esto, como de ir replanteándonos anticipadamente, ¿no? ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo queremos llegar? ¿No? Los demás en algún punto son espejos, ¿no? De a qué podemos llegar, ¿no? Ir pensando en relación a eh, cómo vamos viendo a otros envejecer, qué nos gustaría así ir desarrollando, ¿no? ¿Qué cosa no? ¿Qué actitud por ahí es más adecuada para atravesar las dificultades que va teniendo este momento de la vida, ¿no? Y qué otras cosas también son muy lindas vivir, ¿no? Pues no vamos a pensar que todo es pérdida en este momento de la vida. También, por supuesto, que hay ganancias, ¿no? Pero a diferencia de otros momentos vitales, y predomina un poco más la pérdida, es una realidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no pueda atravesar estos años con la mejor calidad de vida. Entonces, me parece importante eso. Hay mucho para seguir pensando, para seguir charlando sobre todo esto, pero los datos objetivos que vamos teniendo a nivel del cambio demográfico que se está transitando a nivel mundial, ¿no? Después, si querés, en otro encuentro charlamos de qué pasa particularmente en la Argentina, pero me parece que nos van llevando a esto, ¿sí? A que cada vez tenemos que ir pensando en serio, ¿no? Cómo queremos transitar ese momento de la vida, ¿no? Que nos lleva a replantearnos un montón de responsabilidades a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel de diseño de políticas públicas, de resguardo de los derechos de las personas mayores. Hay mucho que el derecho todavía tiene también para Ujú. dar respuesta a todo eso, ¿m? A remover prejuicios, ¿sí? En torno a este momento de la vida, ¿no? Y que todavía se puede seguir aprendiendo, se puede atravesar un envejecimiento de una forma digna y con calidad de vida. Desde ya. Mira, y Ujú, me ponía a pensar también, porque digo, hablando de esta situación del hijo bastón, desde la perspectiva también desde hasta cuándo y cómo yo, como persona, como hijo que cuida, o qué cosas tendría que hacer yo como hijo que cuida para también cuidarme. ujú, Porque creo que, si bien es cierto, hay, como tú decías, demográficamente, económicamente, ujú, socialmente, ujú, a veces los países, y sobre todo digo, no solo Argentina, Latinoamérica tiene muchas dificultades ujú, en cómo cuidamos a las personas mayores, porque económicamente no podemos a veces afrontar costos tan altos de cuidado. ujú, Bien, y creo que todas esas cosas te van llevando a decir, bueno, uno, lo que decías me parece clave, las redes ujú, de contención, amistades, familia, primos, todos los que puedan para tratar de reorganizar un cuidado en casa. Segundo, me parece importante también, a ver, no sé qué piensas, qué otras cosas, digamos, yo iba a mm. decir algo, pero se me fue la idea, no importa, pero creo que tú eres la más Ujú, experta en poder darnos alguna herramienta para estos mm, hijos que están cursando esta situación, como para poder empezar a darles una mano por medio, por lo menos, de esto, para que tengan algún tip o algo para su propio cuidado. Porque ujú. digo, no solo el hijo, el profesional de salud, el También, que cuida, muchas veces tenemos que enfrentarnos a nuestro propio autocuidado al exacto, ver estas realidades. Y creo que son exacto. realidades que a veces son dolorosas, situaciones complejas que te hacen replantearte un montón de situaciones, pero digo, Ujú, nosotros vamos, salimos de ahí, hacemos alguna situación de autocuidado, vamos a nuestra casa, hacemos cosas,
pero estas personas tienen que quedarse ahí. Ujú. Y digo, ¿cómo se cuidan ellos? Ujú. Yo creo que es muy importante poner el énfasis y realmente poder tomar conciencia y trabajar en torno a eso. Por eso hay mucho desde lo que es la psicoeducación que uno va haciendo con las familias, ¿no? Pero el repensar que es desde ahora que estamos construyendo nuestra trayectoria de envejecimiento, no arranca después de jubilados. Mucha gente te, bueno, eso después lo pensaré, eso después me fijo, si total ahora. Y pero en realidad son los hábitos que empezás desde ahora a sembrar, a generar, y los que no, las decisiones que vas tomando desde ahora y las que no, ¿sí? Este, son las que van a ir marcando esas particularidades de ese camino del envejecer, ¿no? ¿Cómo le pedís a alguien recién a sus 80 que haga algo de actividad física si en su vida nunca hizo nada? Es muy difícil y probablemente esa persona se va a mostrar poco permeable a participar de un taller de yoga o de un taller o un trabajo con el kinesiólogo, por ejemplo. Ujú. ¿Pero por qué? Porque esos hábitos no estuvieron incorporados desde antes, ¿no? A veces no toca otra y hay que hacerlo igual aunque no me guste. Pero a lo que voy es, si nosotros podemos empezar a trabajar desde ahora para ir instalando anticipadamente, ¿sí? Ciertos hábitos, ciertas cuestiones ligadas al cuidado de la salud física, de la salud mental, de lo social también, ¿sí? Probablemente cuando empiecen a aparecer estas cuestiones ligadas más a la pérdida, ¿m? A lo que ya quizás no se puede tan bien o como lo hacía antes, me parece que eso va a ser recepcionado de otra forma por cada uno de nosotros. Y algo que siempre hago hincapié es en el hecho de el armado de redes. ¿No? El armado de redes. Vos decías recién, ¿cómo hace esa persona que no tuvo hijos? ¿No? ¿Quién lo va a cuidar? ¿No? Y cuidado, porque uno no tiene hijos necesariamente para que más adelante a uno lo cuiden. Bueno, esa es una cosa que íbamos a Cuídalo. charlar porque el hijo no nació y ese es un error que también a veces la persona comete, de pensar que el hijo Exacto. nació para que cuando yo envejezca me cuide. Claro, después veremos, a ver, Claro. uno después desde lo psicológico puede pensar o indagar, si tuviera un paciente que plantea esta cuestión, uno puede repensar y trabajar en torno a eso. Pero también es verdad que hay mucho del armado de redes que es importantísimo poder difundirlo y empezar desde ahora, ¿no? Con la gente del barrio, con la amiga o compañera que me hice en el taller de cerámica, con el vecino que por ahí a veces me da una mano cuando, no sé, tengo que recibir tal envío, ¿no? Entonces me parece que esas son las redes que vale la pena poder ir trabajando desde ahora, ¿m? Y que aunque estemos hablando de personas mayores, es posible en este momento de la vida también seguir construyendo red, ¿no? Es verdad que hay mucho cambio en esa red, el adulto mayor va sufriendo muchas pérdidas, ¿no? Porque es verdad, a más años que vamos viviendo, más pérdidas vamos atravesando. Esto es así. A más años vividos, más pérdidas atravesamos. Pero puede ser que algunos amigos fallezcan, por ejemplo, o el cónyuge, ¿no? Y esa red se va reduciendo de alguna manera. Pero es posible, incluso en este momento de la vida, seguir construyendo red. Bueno, eso hay que alentarlo, Ujú, ¿sí? Y pensando desde los jóvenes, ¿no? Cómo construir preventivamente esas redes que van a ser las que nos sostengan cuando nosotros en algunos momentos no podamos, cuando no podamos solos. Si nos quedamos con un bastón, hijo bastón, sobrino bastón, nieto bastón, más adelante va a ser muy difícil porque si ese otro no está, ¿qué pasa? No como, no me visto, no hago nada, no, es muy difícil, ¿sí? y ahí hablas Entonces, mucho también de la autonomía, ¿no? Del exacto, cuidado de cómo, porque digo, a veces también la persona que está viviendo dependencia se acostumbra a depender exacto, y deja de ser autónomo. exacto, No porque no lo pueda, sino porque lo quiere. exacto. Entonces, esa dependencia y ese cambio evita que esa persona en la autonomía pueda desenvolverse en cosas que puede hacerlas, pero que Ujú, está delegando al otro, que el otro obviamente esto es un peso ujú, para, y bueno, termina siendo la situación compleja. Entonces, uno como geriatra, creo, y como
como gerontólogos, psicogerontólogos, creo que la meta principal es siempre trabajar también sobre la autonomía. Y eso es importante Exacto. dar como tip también Ujú, a los familiares que atraviesan esto, que son hijos bastones, que están dentro de la generación sándwich, de decir, bueno, la autonomía. ujú, Tengo que tratar de construir autonomía a pesar de la ujú, dependencia. ujú. ¿Qué otro tip le darías al hijo bastón, al sobrino bastón? Yo creo que es muy importante esto que yo ya te decía antes, de que la persona intente en la medida de lo posible seguir preservando otros espacios, ¿no? De disfrute, ¿no? De goce, digamos. Es muy importante la diversificación de Mm, intereses, ¿no? Me parece que es fundamental, o sea, qué otras actividades, qué otros espacios de interés esa persona va encontrando más allá, de lo que es la tarea de cuidado, porque eso es lo que va a ayudar en alguna medida a que esa escalada de tensión no sea tal al nivel de que esa persona termine sumamente agotada, desbordada, ya sin recurso. Entonces la idea no es llegar siempre cuando el cuerpo es el que te marca el límite porque no das más, ¿sí? Sino empezar desde antes, como a encontrar otras vías de escape, podríamos decir, ¿no? De esa tensión, de ese agotamiento. Pasa es que no siempre es fácil, ¿no? Por eso yo decía, siempre pensemos esto situado, contextualizado. de A acuerdo. veces supongamos ese hijo es hijo único, ¿no? No hay otros hermanos con quienes distribuir esa tarea. Entonces, bueno, a ver en qué otro sí me puedo apoyar. Por ahí no es un otro familiar, por ahí es un otro profesional. Mm, Bueno, a ver qué recursos hay. Como psicogerontóloga siempre se trata de esto, como indagar qué recursos tiene esa familia, aunque sean dos en esa familia, son una familia, bueno, ¿qué recursos hay? Si hay posibilidad de unas horas al día, supongamos que pueda venir un cuidador formal, especializado en temas de cuidado, genial. Si es otro familiar, buenísimo. Aunque sea que ese hijo pueda tener otros espacios, para transitarlo, para que tenga otros espacios en los que se pueda involucrar, ¿no? Activamente y por donde vaya su interés también. mira, hay un caso que recuerdo mucho de la hija de una pareja que eran ambos longevos y lo que me llamaba la atención era que cada vez que iba a verla, la hija estaba vestida de negro. Mm, No tenía amigos, no tenía familia. La vestimenta a veces en el momento de la evaluación te habla mucho. ujú, Y una vez que fallecieron ambos padres, cambió completamente la historia. Y digo, a veces también pasa que cuando uno cuida y dedica su vida al cuidado, se pierden redes, se pierden amigos, se pierden un montón de cosas, generando también, digamos, que uno en su propia vida se ujú, empieza a ver una situación de descuido, mm, una situación en donde uno empieza a perder la vida misma y termina siendo muy, muy complejo. No sé tú en esas, porque digo, y la mayoría no tiene conciencia tampoco de la importancia de cuidar acá. ujú. Exacto, por eso te decía esto del replanteo, que el paso del tiempo no lleva nada más a replanteos únicamente en esa persona mayor. Por supuesto, desde ya, pero si el tiempo pasa para nuestros padres, también va pasando para nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso que vos me vas trayendo, probablemente ella se haya preguntado, bueno, ¿y quién soy yo ahora que no están mis padres? ¿Quién soy yo ahora ¿Mm? que por ahí la centralidad de mi día no está puesta en ese cuidado? Bueno, empezar a trabajar esto, ¿no? Por eso digo que muchas veces en pos de ese cuidado, que es muchas veces desde el amor, desde la gratitud por todo lo que esa persona nos ha dado, ¿no? Cuidado porque muchas veces se pierde de vista otras aristas del desarrollo personal que son muy importantes seguir conservando. Esto da para hablar Para hablar, y sí, desde ya. muchísimo, ¿sí? Pero me parece que estas cuestiones no hay que perderlas de vista, ¿no? Que son igualmente muy, muy importantes. No, la verdad, Florencia, te agradezco un montón. Es nuestro primer podcast. La verdad que para mí fue una cosa muy linda poder, porque creo que ahora en la salud es un momento en que las redes, la forma de compartir la información muchas veces ya no está en el consultorio,
ya no está, digamos, en los hospitales. La forma de hacer esto es por medio de la intercomunicación. Así que la verdad que esta parte tenía una deuda con esto, que la estamos empezando. Así que bueno, agradecido mucho contigo, Florencia, agradecido porque la verdad que Mm, esto lo venimos charlando hace un montón de tiempo, no se dio el momento ujú, en ese tiempo y ahora estamos acá mm, empezando esto. Así que gracias, nos veremos en otro podcast seguro. Vamos a ujú. trabajar muchos temas, así que bueno, agradecido con todo esto. Gracias, Muchas gracias gracias por la y invitación, me sentí muy cómoda, así que bueno, estaremos acá encontrándonos otra vez para seguir charlando de estos temas que son tan importantes y tan necesarios. desde ya, muchas gracias Ujú. Florencia y gracias a todos por estar. Un abrazo grande y una buena noche.